Nos alegra mucho verles, amén. Muy bien, quiero pedirle que abra su Biblia conmigo. Estamos predicando una serie que le hemos titulado Sigue Avanzando. ¿Cómo se llama? Sigue Avanzando. Entonces, avanzar es servir. Diga, avanzar es servir. Pero ¿cómo vamos a servir? Vamos a servir de buena gana. ¿Cómo se sirve? De buena gana. ¿Por qué debemos de servir de buena gana? Porque Cristo viene. Cristo viene. Quiero que lea conmigo 1 de Pedro capítulo 5 verso 1 en adelante. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Para cada uno de nosotros, la vida cristiana comienza con el sacrificio de Cristo. El apóstol Pedro empezó a testificar en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Sucede un evento que marcó el inicio de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. La gente estaba tan atónita, tan admirada, porque estaba pasando en un contexto donde había venido mucha gente a Jerusalén, porque era la fiesta del Pentecostés o la fiesta de los primeros frutos. Vino gente de todas partes, se congregaba. Y entonces en ese ambiente fue derramado el Espíritu Santo. Ellos estaban ahí porque Jesús les había dicho: vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la que yo les voy a enviar, y van a ser llenos de poder del Espíritu Santo. Entonces ellos fueron y estuvieron esperando por 10 días. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hubo un gran estruendo, hubo un alboroto de gente. ¿Qué está pasando ahí? Hay un gran ruido, hay viento, hay fuego. Y ellos estaban hablando en otras lenguas y dijeron: bueno, estos están borrachos. Y Pedro empezó a testificarles. Empezó a decirles: mire, estos no están borrachos como ustedes piensan. Es muy temprano todavía para estar borrachos, son las 9 de la mañana. Dijo: ni están borrachos ni tienen cruda. Estos lo que están es llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y entonces Pedro empezó a predicar con libertad, con fuerza, con denuedo de la resurrección de Cristo, y que ellos tenían que arrepentirse y creer en Cristo para ser salvos. Luego vino otro milagro que ellos hacen cuando sanan a un paralítico en la Puerta de la Hermosa. Y también hubo un gran escándalo en el templo y en todos los que estaban ahí, porque este hombre había sido sano. Y esto le costó a Pedro y a Juan ser azotados, ser encarcelados, ir a la cárcel, por testificar de la resurrección de Cristo, del sacrificio de Cristo. Entonces, temprano en la vida, ellos empezaron a sufrir oposición por predicar a Cristo. Las oposiciones son necesarias en la vida y tienen el fin. Las cosas difíciles que pasan tienen el fin de hacernos mejores. Los procesos difíciles que tú estás pasando te van a mejorar. Vas a salir mejor al otro lado. Vas a salir mejor. Me recuerdo en la pandemia, sí, porque nos marcó a todos. Y uno de los pensamientos que el Señor puso en mi corazón es:
esta pandemia nos va a mejorar, nos va a hacer mejores, mejor iglesia, mejor hermano, mejor seres humanos. Y nosotros como iglesia nos mejoró. A mí me mejoró como pastor. Ni se me ocurría grabar los sermones antes. Fui lanzado en la pandemia. Muchas cosas que no hacíamos, pero salimos al otro lado mejor. Los problemas que pasamos, las persecuciones que pasamos, las situaciones que pasamos, tienen el fin no de matarnos, sino de mejorarnos. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, pero fue a través de la persecución, fue a través de la cárcel que aprendió a sufrir por Cristo y que valía la pena. Antes había huido del Señor, antes había negado a Cristo, pero ahora estaba siendo azotado por Cristo. Y no solamente estaba siendo azotado, dio su vida por Cristo. Entonces el apóstol Pedro está hablando desde su experiencia. Qué importante es tener una experiencia con Cristo. Porque puedes hablar de esa relación. Dios me cambió a mí. Una de las cosas que me impresionaron mucho el viernes en el servicio de jóvenes, además de ver a todos los muchachos algunos predicando, participando, orando, con mucho entusiasmo, sirviendo, una de las cosas que me impresionó a mí y un pensamiento que vino a mi corazón es: estos chicos no solamente han crecido en la iglesia, han conocido a Cristo. Porque una cosa es crecer en la iglesia, otra cosa es conocer a Cristo. Cuando conoces a Cristo, le amas. Cuando conoces a Cristo, le quieres servir. Entonces, qué importante es tener una experiencia con Cristo. No solo que asistes a un culto, no solo que asistes a la iglesia, pero que lo has reconocido como Señor y Salvador y que ha cambiado tu vida y que puedes testificar desde tu vivencia. Y que puedes testificar no la historia de otros, sino tu propia historia. A mí Jesús me ha cambiado. Yo nací en un hogar cristiano, pero no soy cristiano por herencia. Mi papá fue pastor, pero yo no soy pastor por herencia. El Señor me llamó. El Señor me salvó. Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros tengamos una experiencia con Cristo. Y Pedro empezó a hablar desde esa experiencia. Dice, hace un ruego a todos los ancianos entre vosotros. Y luego dice, yo también, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Ahí estuvo Pedro en el Getsemaní con Jesús. Cuando Jesús los llevó a orar con él, ahí estuvo Pedro. Ahí estuvo Pedro cuando Jesús fue arrestado por los guardias. Ahí estuvo él con Jesús. Sacó su espada, trató de defenderlo. Ahí estuvo él cuando estaba Jesús ante el juicio, que era acusado. Estuvo a lo lejos viendo su crucifixión. Pero no solamente Pedro vio los sufrimientos de Cristo. Mucha gente vio el sufrimiento de Cristo. Muchos le gritaban, muchos lo injuriaban, muchos lo escupían. Los soldados desfiguraron sus rostros, todos vieron el sacrificio, todos vieron el sufrimiento. Mucha gente vio el sufrimiento de Cristo, pero no tuvo ningún impacto en sus vidas, no cambió. ¿Por qué? Porque no pusieron su fe en su obra, en su sacrificio. No pusieron su fe en la redención que Cristo efectuó. Y esto es la diferencia. Esto es la diferencia. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Si nosotros conocimos y crecimos en la iglesia, pero no conocemos a Jesús, no hemos puesto nuestra fe en Cristo, su sacrificio y la obra de Cristo solamente es parte de la historia, pero no tiene ningún impacto en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, el sacrificio de Cristo no solamente es una conmemoración en Semana Santa, sino que su sacrificio ha cambiado mi vida, me ha transformado, me ha dado vida eterna. Y puedo testificar desde una experiencia viva y personal.
Y el apóstol Pedro dice, yo soy testigo de esos sufrimientos. Y note esto, y soy participante, la otra parte, dice, yo soy participante de la gloria que ha de manifestarse. O sea, él dice, yo no solamente soy testigo de su sufrimiento, yo soy testigo de su gloria. Y soy testigo de la gloria que ha de manifestarse. Note esto, Pedro también estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Recuerda? El monte de la transfiguración. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí cuando Jesús fue transformado. Él estuvo ahí cuando se presentó Moisés y Elías en el monte. Él estuvo ahí cuando vino una nube de la presencia, de la gloria de Dios. Delante de sus ojos Jesús fue transformado. Ellos estaban tan impresionados con lo que estaba pasando que le dijeron, Señor, ¿nos podemos quedar acá? Es que cuando conocemos a Cristo, mire esto, cuando conocemos a Jesús, queremos conocerle más. Una de las evidencias que nosotros conocemos a Jesús es que queremos conocerle más. Queremos leer su palabra, queremos congregarnos, queremos conocerle, queremos servirle, queremos amarle más. Y Pedro dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero más de esto que estamos viviendo. Él vio su gloria, no solamente tuvo una experiencia en el momento de la transfiguración, pero él también vio a Cristo resucitado. Por 40 días Jesús estuvo caminando con ellos, vio a Jesús resucitado. Y entonces él dice, ¿sabe qué? Y yo he sido llamado también a ver la gloria que se va a manifestar. Mire esto. Cada uno de nosotros que le hemos conocido somos llamados a participar de la gloria venidera cuando Cristo venga. ¿Qué impacto tiene en nosotros la verdad de que Cristo viene? ¿Cómo esa enseñanza que va a pasar, cómo el pensar en la venida de Cristo influye en mi vida? Mucha gente nos vende o mucha gente nos motiva a escribir un plan de vida, un plan para el año. Pero hay una pregunta que no podemos evadirla nosotros. ¿Es parte de la vida el partir un día y presentarnos delante del Señor? ¿O es parte de la fe cristiana el retorno de Cristo, la gloria de Cristo? ¿Cómo eso influye en mi vida diaria? ¿Qué impacto tiene en mi vida? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de servir a la luz, a la perspectiva de que el Rey viene? Usted no sabe, pero a mí me llaman de todas las funerarias de la ciudad. Y todas me dicen algo así como, pastor, estamos para servirle. Pastor, estamos para servirle. Lo que ellos me están diciendo en otras palabras es que están viendo a todos como potenciales clientes. Estamos para servirle, estamos para servirle. Entonces, es parte de la vida. Un día nos vamos a ir. Pero es parte de la vida cristiana la promesa del Señor que va a venir. Y el apóstol Pedro dice, yo soy participante de esa gloria que ha de manifestarse cuando Cristo venga. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene por su pueblo, también es conocido como el rapto. Cristo viene por su pueblo, pero luego la iglesia del Señor es levantada, pero luego Cristo viene y establece, después del rapto, su reino en la tierra. Su gloria. Cristo viene por la iglesia y luego Cristo viene con la iglesia. Y luego dice Pedro, yo soy participante de esa gloria que ha de manifestarse. Lo tenía presente, tenía esa esperanza, tenía esa fortaleza, lo inspiraba a vivir de una forma que agrada a Dios. Entonces, mis amados, usted y yo somos llamados a participar de la gloria que ha de manifestarse, porque somos la iglesia de Cristo, lavados con su sangre, rescatados. Somos su iglesia, somos su pueblo. Entonces el apóstol Pedro dice, ¿cómo debemos entonces a la luz de esta verdad vivir, servir a Dios? ¿Cómo? Por eso yo le puse a este tema, sirvamos de buena gana. Crecer es servir, pero ¿cómo vamos a servir? De buena gana. Por eso dice en el verso 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo propio.
En otras palabras está diciendo, sirvamos al Señor por los motivos correctos. Sirvamos al Señor por los motivos correctos. ¿Y cómo es servir al Señor por motivos incorrectos? Servir al Señor por los motivos incorrectos tiene esto. Es buscar la aprobación de las personas. Hacer cosas para que nos aprueben. Buscar un beneficio personal. Es hacer algo por obligación. No, pues por obligación, por culpa. Por ganarnos la salvación. He hecho tan mal que por culpa voy a hacer esto. Por obligación. No, mis amados hermanos. Nadie puede por sus propias obras ganarse la salvación. Ganarse el cielo. Hay mucha gente que cree esto. Mire esto que le voy a decir, por favor. Hay mucha gente que cree esto. La gente cree que Jesús no tiene problema con perdonarnos todo nuestro desorden pasado, pero que de ahora en adelante yo soy responsable de tratar con mi pecado. Y entonces tengo que vivir la vida cristiana en mis fuerzas. Pero Cristo murió por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. La única manera de tratar con el pecado es a través del sacrificio de Cristo. Voy a enfrentar luchas, voy a tener dificultades, una guerra con el pecado siempre. La única manera de tratar con el pecado es por el sacrificio de Cristo. Y Él murió una vez y para siempre por los pecados de todos. Entonces eso incluye mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Nadie puede hacer su propio camino al cielo. Si nosotros no creemos eso, entonces estamos viviendo bajo opresión y no disfrutamos el servir a Dios. La vida cristiana no se vuelve un gozo, sino un yugo. Dios no nos ha llamado a esclavitud. Dios nos ha llamado a libertad. Dios nos ha llamado a confiar en Él, a vivir para Él, a vivir agradándole, a vivir rendidos a Él. Debemos de servir al Señor nosotros por las motivaciones correctas. Motivación incorrecta es buscar el controlar. Es buscar comprar la salvación, es tratar de evadir un problema, es tratar de ceder a la presión de otros. ¿Sabe que hay muchas personas que son cristianas por presión de otros? Vienen a la iglesia porque otros les presionan, pasan adelante porque otros les presionan, pero se va el que los presionaba, se van ellos también, porque estaban haciéndolo por presión. Motivaciones incorrectas. Pero mira, pastor, ¿qué es servir al Señor con motivaciones correctas? Servir al Señor con motivaciones correctas es servir por amor a Dios. Servir porque esa es la voluntad del Señor. Servir porque amamos a Jesús. Servir porque estamos agradecidos con el Señor. Servir en respuesta a la gracia que nosotros hemos recibido. Servir por el deseo de exaltarle y de extender el reino. Servir porque nosotros le amamos. Servir porque sabemos que el servir a Cristo es una bendición acá, pero la recompensa mayor estará cuando Cristo venga. Servir al Señor por las motivaciones correctas. El apóstol Pedro dice, no busquen ninguna ganancia propia, ninguna ganancia deshonesta. No busquen ustedes una recompensa acá. No lo hagan por obligación, no sirvan por fuerza. Háganlo con buen ánimo y háganlo voluntariamente. ¿Sabe que hay muchas personas que no disfrutan lo que hacen? Hay mucha gente que está yendo a trabajar de mala gana. Hay mucha gente que está yendo a trabajar en un ambiente hostil con sus compañeros. A la persona que menos quieren ver es a sus jefes. Van con una actitud terrible, se levantan en la mañana y dicen, ay, es lunes, otra vez. Pero Dios nos llama a hacer esto a nosotros, en la iglesia, en el trabajo, en la vida. Dios nos llama a disfrutar lo que hacemos y a hacer todo de buenas ganas. Oh, bendito el nombre del Señor. A disfrutar lo que hacemos. Agradece a Dios que tienes un trabajo. Agradece a Dios que tienes vida. Agradeces a Dios que tienes familia. Agradeces a Dios que hay una puerta de bendición. Agradece a Dios por todas sus bondades y sus bendiciones. Llénate de gratitud. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces vas a ir en el camino al trabajo con gozo y alegría. Pero a veces cuando vas camino al trabajo puedes ver la tensión en la gente.
desesperada, no van contentos. Y hay mucha gente que así viene a la iglesia. No, ven con gozo. Dice la palabra del Señor, entremos por sus puertas con alegría. Entremos por sus puertas con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. Es su verdad, es por todas las generaciones. Oh, bendito el nombre del Señor. Ven con alegría. Reconoce, entonces cuando estamos agradecidos, no hay sacrificio que no se pueda hacer, no hay ofrenda que no se pueda hacer, no hay servicio que no se pueda hacer, no hay distancia que no se pueda manejar, porque estamos agradecidos. No hay obra que no podamos hacer, porque estamos agradecidos con el Señor, porque le amamos, porque tenemos una motivación correcta. Estamos agradecidos con el Rey. Oh, bendito el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el verso 3, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El Señor nos llama, ¿sabes qué? Hacer ejemplo. En otras palabras, yo puedo decirle, nosotros no podemos exigirle a nadie algo que no podamos hacer nosotros. Nosotros tenemos que vivir desde la experiencia y desde el ejemplo. Cuando yo le hablo de servir, de orar, de diezmar, de hacer la obra, puedo decirle, le hablo desde mi experiencia. Cuando le hablo de esperar en Dios, de confiar en Él, de rendirnos, desde mi experiencia. No podemos nosotros exigirle a alguien que haga algo si nosotros no lo hacemos. Pero qué maravilloso es cuando tú caminas desde tu experiencia y que es una vivencia, una vivencia. Dice, preséntense ustedes como ejemplo. Debemos de tener las motivaciones correctas. Luego el verso 4 en adelante dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El rey David dijo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me va a faltar. Mire lo que dice el verso 5. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad. ¿Cómo debemos de servir al Señor en este tiempo? Revestidos de humildad. Otra versión dice armados de humildad. ¿Qué significa esto? Todos tenemos alguna área que nos incomoda, ¿no es cierto? Una de las cosas que nos molesta algunas veces es encontrar amigos de la infancia y nos dicen el apodo de niños. ¿Qué? ¿Cómo nos enojaba? O alguien que te conoce tu lado débil y cuando te quiere enojar te lo dice y te saca de casillas. Pero ¿sabes qué nos dice la palabra del Señor? Dice, ármense, no dejes que nada te descomponga tu carácter, tu paciencia. Ármate de humildad. Puede ser provocado en algún momento, puede ser que estés luchando con el orgullo, con la arrogancia. El apóstol Pedro dice, ármense de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los orgullosos y Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo, es la gracia de Dios en nuestra vida. Es su gracia, su gracia. Y cuando la gracia de Dios está contigo, donde quieras que vas, Dios te guarda. Donde quieras que vas, caes bien. No es que seas tan guapo, es que la gracia de Dios está contigo. Caes bien donde quieras que vas. Los otros días yo estaba en el gimnasio, a ver, de cuando en cuando voy. Los otros días conté una historia del gimnasio y dijeron, esas piernas como que no son de gimnasio, pastor. Pero los otros días yo estaba en el gimnasio, estaba en la sauna y llegó otra persona también a la sauna y después de un ratito de estar ahí rompimos el hielo y empezamos a platicar. Y empezó a decirme lo que hacía y luego me pregunta, ¿y a qué te dedicas? Y yo le dije, yo soy pastor. Y me dijo, lo sabía que eras pastor. Y yo le digo, ¿cómo lo sé? No sé, amigo, desde que te vi sentado aquí que vine, sabía que eras pastor el que estaba ahí. Y yo casi dije, wow, traigo una oriola aquí o qué. Pero ¿sabes qué? Hay una gracia de Dios sobre tu vida.
Dios está contigo. Dios está contigo. Y por eso pasan cosas que a otras personas no les pasaría. Yo literalmente he orado por personas y le pido a Dios darle gracia, y he visto la gracia de Dios literalmente abriendo puertas y bendiciendo sus vidas. Dice que Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Por eso dice: humíllese bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. En sus manos está levantar. Él los va a exaltar, Él los va a levantar. Entonces vamos a servir con humildad al Señor, con humildad. Dice: ¿sabe qué? Entonces debemos de caracterizarnos por esto. Debemos de someternos unos a otros, revestidos de humildad, porque permitirnos corregir es ser humilde. Hay personas que están arrogantes, que no escuchan consejo de nadie. Hay muchas personas que dicen: pastor, estoy dispuesto a servir, pero yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Pastor, quiero ayudar, pero a mi manera. No, en la vida cristiana y en todo lugar donde vamos, debemos de tener una actitud humilde. Y dice: someteos unos a otros, de reconocer que podemos aprender de alguien, y de aprender esto que es tan importante, aprender a adaptarnos donde vamos. ¿Cómo nos ha cambiado la vida acá? Hablando desde nuestro contexto, de donde venimos, ¿no es cierto? Totalmente diferente. Pero se facilita cuando nosotros tenemos la actitud de flexibilidad para adaptarnos. Entonces dice la palabra del Señor que debemos de someternos unos a otros. Pues dice: los jóvenes, sométanse a los ancianos, y los ancianos unos a otros. En la iglesia nadie puede decir: bueno, las cosas aquí son a mi manera. No, todos tenemos en alguna medida que someternos unos a otros para seguir creciendo en la obra del Señor y continuar haciendo la obra de una manera ordenada. Sométanse unos a otros. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. En el ministerio, en el servicio a Dios, hay muchas cargas. Usted no sabe que cuando nosotros le contamos los problemas a otro, ahora ya no solamente hay un preocupado, hay dos preocupados. Porque esa persona que nos escuchó también está preocupado. ¿Y cómo vamos a bregar con eso? Varias ocasiones en la noche mi esposa me mira y me dice: ¿por qué estás preocupado? ¿Qué estás pensando? Y es que cuando usted sabe de problemas, ahora, como le digo, ya no solo es uno, es dos. Ahora dice: ¿qué hay que hacer en esto? ¿Cómo hay que ayudar? ¿Cómo hay que orar? Pero hay algo que quiero decirles a ustedes que debemos de aprender nosotros, que es la única manera de caminar livianos en la vida. Algunas veces cuesta, pero hay que hacerlo. Aprendamos a descansar en el Señor. Totalmente. Aquellas cosas que yo no puedo hacer, solamente están en las manos de Dios. Aprende a confiar en Él. Por eso el Señor dijo: echen sobre mí sus cargas. Por eso el Señor dice: vengan a mí, tal como están, cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿Estás preocupado por tu esposo, por tu esposa? Pon esa preocupación en las manos del Señor y ora nada más. Espera en Dios. Tienes una situación legal, una situación de salud, una situación económica. Espera en Dios. No es tu pelea, permite que Dios pelee por ti. Pon esas cargas en las manos del Señor. Funciona. El Señor dijo: miren, echen toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa esto? Debemos de aprender a confiar plenamente en el cuidado del Señor. Confiad plenamente en el cuidado de Dios. Él te cuida. A Él le importas. Confía en Él. A Él le importas. El Señor dijo: busquen el reino de Dios primero. Todas las cosas vendrán por añadidura. No se afanen. ¿Han visto los pájaros? ¿Cómo Dios cuida de ellos? Tan pequeñitos. ¿Han visto las hierbas del campo? ¿Cómo Dios las cuida? ¿Cómo Dios hace que nazca la flor? ¿Cómo Dios cuida todo eso? ¿Cómo Dios cuida su creación? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios cuida su creación? Y luego dice el Señor: ¿no valen más ustedes que ellos? Y si tu papá puede cuidar de la naturaleza, ¿no puede cuidar de ti, de mí? Que su amor tan grande por nosotros lo llevó a desprenderse de su Hijo amado, entregar a Jesús por nosotros. Y Jesús nos amó tanto a nosotros
que dio su vida por nosotros para darnos todo en Cristo, todo lo que necesitamos, lo tenemos en Cristo. Mira el cuidado que tiene Dios de nosotros. Si siendo enemigos nos dio a Cristo, si siendo pecadores nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará en Cristo todas las cosas? Solo en Él hay perdón, solo en Él hay una segunda oportunidad, solo en Él hay restauración. Confía plenamente en el Señor. Debemos de servir en este tiempo de buena gana, sabiendo que Cristo pronto viene. Pero la manera de vivir este tiempo mientras le esperamos es confiando completamente en el cuidado de Dios por nosotros. Quiero invitarle que nos pongamos de pie. Les saluda el pastor Tito Herrera de Iglesia Fuente de Amor. Qué bueno es haber contado con usted en la transmisión de este día. Qué maravillosa es la oportunidad que tenemos, después de escuchar la palabra, de tomar una decisión por Jesucristo. Estoy acá para guiarle en una oración, para reconciliarse o para hacer de Jesucristo su Señor y Salvador por primera ocasión. Así es que quiero guiarle en esta oración. Acompáñeme orando y ponga su fe plenamente en Jesús, porque Él le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque me amas. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y que vives por siempre y tienes el poder para darme vida eterna y transformar mi vida. Creo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque me amas y porque de ahora en adelante me haces tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera ocasión o se reconcilió con el Señor, quiero animarle que se ponga en contacto con nosotros. Queremos guiarle a conocer a Jesús y que juntos disfrutemos la bendición de conocerle y servirle cada día. Gracias por su sintonía. Nos seguimos escuchando a través de esta plataforma. El Señor le bendiga.